Alfredo Pérez Moreno, bienvenido. ¿Qué tal, Beto? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto estar en tu programa. Gracias, el gusto es nuestro recibirte. Opciones de ahorro para el retiro, ¿cuáles son? Hay un menú bastante interesante. Muchas veces asociamos directamente las instituciones oficiales como son las Afores, pero hay más que las Afores. Estas son una alternativa, pero hay más que las Afores. Primero, para el tema de ahorro para el retiro, quisiera hacer algunas reflexiones sobre cómo abordar el tema desde la persona. Y la primera gran pregunta que deberíamos hacernos cuando pensamos en esta materia es: ¿cuándo planeo jubilarme? Esa es la primera gran pregunta. Y es curioso que hay personas que tienen alguna idea, dicen, no, pues yo trabajaré hasta los 50, 45, 60, 70, hay una gran variedad. El promedio es los 60, ¿no? Los 60, pero sobre todo hoy los jóvenes... Por el tema de las Afores. Por el tema de las Afores. Hoy a muchos jóvenes que se les plantea esta pregunta, dicen, no, pues yo a los 45, 50. Y la pregunta es, muy bien, ¿Y ¿cuál es la expectativa de vida? La expectativa de vida ha venido subiendo por la calidad de los servicios médicos, de la alimentación, todas las condiciones. ¿Andará en los 80? En los 80, va a estar cerca de los 80. Entonces, si alguien planea retirarse a los 50 años, 30 años de qué va a vivir. Y si no tiene un plan de retiro, pues parecería como un sueño inalcanzable. Entonces, habría que preguntarse, de entrada, ¿qué plan tienes? ¿Cuándo quieres retirarte? La segunda es, ¿cuánto es lo que tú esperas recibir en el momento en que te retires? Y hay quien dice, no, pues yo quisiera seguir ganando algo parecido a lo que sea mi último ingreso. Hay quien gana 30, 40 y 50. Exactamente. O 5 o 10. Y entonces lo plantean de esa manera. La pregunta es, muy bien, ¿y cuál es tu plan para alcanzar eso, para lograrlo? Sí, porque de deseos pues no se logra la jubilación o la pensión. Así es, y la realidad es que hoy el 40% de los mexicanos, por lo menos, no tiene ahorros. En general no tiene ahorros. El 30% de las cuentas que están en las Afores no están individualizadas. Las personas no saben que está su Afore, o si lo saben por alguna razón, lo ignoro, no han reclamado esos recursos, y son 200,000 millones de pesos que están ahí administrados en este momento por el gobierno y que los van asignando a las Afores. Entonces, bueno, esta es una opción, pero no es la única que hay. Alguien pudiera pensar, bueno, yo no tengo pensado vivir de mi Afore, yo pongo una empresa, soy empresario, tengo mi negocio, y la pregunta es, muy bien, ¿y qué te garantiza que tu negocio vaya a darte lo suficiente para vivir y que los vas próximos a tener 30 años? Los próximos 30 años. Y entonces el elemento que se vuelve interesante es cuál es el plan para que puedas cumplir tu objetivo. Una de las situaciones que me ha tocado ver cuando hacemos breves análisis, yo no me dedico a esto, pero al final, estando en el tema financiero, a veces entra uno a este tipo de análisis, de entendimiento de situaciones, y resulta que una realidad es que muchas personas hoy gastan el 110, el 115 o el 120 de lo que ganan. Error, debiera ser el 50%. El 50, 60%. Hay una regla por ahí que invita a que las personas por lo menos destinen el 15% de su ingreso total, no el neto, sino el ingreso total al ahorro, para tener una previsión, para tener previsiones. Y cuando alguien quiere hacer un fondo de retiro o una solución para retirarse y ya está en los 40, 50, pues ya va muy tarde. La verdad es que ya va muy tarde. El capital se hace, según los viejos empresarios de Aguascalientes, antes de los 40. A Jaime Villalobos, que goza de cabal salud, empresario de los cines, del Cine Avenida Plus, me dio el consejo cuando yo tenía 20 años. Dice, el hombre que no logra su capital base a los 40, será difícil que los logre después. Muy complicado, porque además ya hay
menos energía, probablemente haya temas de salud, y lo peor que le puede suceder a una persona es llegar a la vejez con problemas de salud y pobre. Entonces, si las Afores es uno, otro puede ser derivado del ahorro, inversiones. Hay inversiones, rentas. Sí. Hay un portafolio importante de posibilidades, de opciones. Que sea más seguro que el negocio o el changarro, que a lo mejor cambia el comportamiento del mercado y no me da a ganar lo mismo que hoy dentro de 30 años. Sí, y ese enfoque puede combinarse perfectamente si yo defino la estrategia en etapas y digo, bueno, voy a establecer un fondo que me permita cubrir mis gastos fijos. Yo soy empresario, pero hago un esquema que me permita mis fijos y el excedente que me permita mejorar mi estilo de vida. Y entonces, si yo ya tengo cubiertos los fijos y lo que me dé mi negocio, si sigue operando, si sigue siendo exitoso, si me permite disponer de productos que genere esa empresa, entonces lo llevaré para diversificar inversiones, para mejorar mi estilo de vida, y entonces ya podré viajar, ya podré comprar el auto que siempre soñé y otro tipo de cosas, pero siempre bajo la plataforma de un esquema fijo. Y hay fondos privados donde se puede invertir a través de casas de bolsa. Hay fondos también en aseguradoras, hay mecanismos muy interesantes con las aseguradoras, y aquí hay un factor hasta en dólares, muy importante, en pesos, en dólares, en UDIs. Y en UDIs es bien interesante porque te protege de la inflación, pero además tienen ventajas fiscales. Hay una facilidad que permite la ley del impuesto sobre la renta para que las personas que hagan ahorro en estos tipos de vehículos que están autorizados puedan deducir hasta el 10% de sus ingresos anuales, topado en la cantidad de anda rondando los 175 mil pesos anuales. Entonces es una muy buena cantidad. ¿Por qué? Porque me da un rendimiento atractivo. Si yo lo invierto, por ejemplo, en un mecanismo donde tenga UDIs, me va a proteger de la inflación y me va a dar un rendimiento arriba de la inflación, 2, 3 o hasta 4 puntos arriba de la inflación. Sin pagar impuestos. Pero sin pagar impuestos, y además con el beneficio de tener devoluciones de impuestos. Entonces, en nuestra declaración anual de personas físicas podemos solicitar devolución de impuestos y se vuelve un mecanismo muy interesante. Hay otro que es el de los inmuebles, y este tiene ciertas particularidades. ¿Son buenas inversiones las inmobiliarias? Yo creo que sí. Hay algunas que son mejores que otras, pero las inversiones inmobiliarias generalmente sirven cuando te generan rentas. ¿Cuándo te generan rentas? O sea, una casa en vez de un terreno. Una casa en vez de un terreno. Un local en vez de una casa. Es correcto. Y la característica es que este negocio debe ser capaz de generar flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque nosotros en alguna etapa de la vida no vamos a vivir de la plusvalía, es decir, del incremento de valor. Sí, yo puedo decir, compré algo en 1,000 pesos y ahora vale 100,000 porque ya pasaron 40 años, pero si no me da flujo un terreno, pues gracias, porque así va a pasar a tus herederos. Así es. Y luego, si yo quisiera realizarlo cuando salimos a vender un inmueble en una condición particular donde hay poco tiempo, porque ahí se presenta una necesidad, una enfermedad, un accidente, entonces el tema son los impuestos y el precio. Entonces, ese efecto... Se paga más predial por un terreno que por una casa. Y el efecto que se puede tener en el flujo neto es, después de impuestos, resulta que puedo tener mucho menos dinero que si lo hubiera invertido en CETES directo o en UDIBonos. Sí. Entonces, hay instrumentos en el mercado, están fondos privados, están las Afores, está en la parte de los inmuebles. Hay un instrumento bien interesante que son las fibras. Las fibras son fideicomisos de inversión en bienes raíces que tienen ventajas fiscales porque no pagan impuestos. Y el tenedor de esos instrumentos puede hacerlos líquidos muy rápido. Está invertido en inmuebles. ¿Cómo funciona una Afore? Una Afore es un fideicomiso que tiene dinero de los inversionistas, y ese fideicomiso que compra centros comerciales, naves, bodegas, edificios de departamentos, y a lo que se dedica es a rentarlos. Claro, entonces a producir dinero con ese dinero. Claro, pero yo puedo ser dueño de un centro comercial o de un paquete de centros comerciales sin tener la escritura, sino a través de la fibra. ¿Y qué gano? Gano
por dos vías. La vía de la renta, porque me están pagando un dividendo. La ley obliga a las fibras a que distribuyan por lo menos el 95% de la utilidad, por lo tanto hay flujo constante para los tenedores de inversiones en fibras y además se tiene la plusvalía de los inmuebles. Entonces es un instrumento muy, muy interesante y no inmoviliza el dinero como tenerlo en la propiedad que yo pueda adquirir, que cuando necesite deshacerme de ella no tiene liquidez. Una pregunta, ¿el IPAP protege las fibras o las inversiones en fibras? No. Ojo con eso. Porque exactamente, no son depósitos cubiertos por el IPAP, no son depósitos bancarios, son instrumentos de inversión que están regulados por la ley de instituciones financieras en México. Ley los protege. Se me fue el nombre No te preocupes, pero es importante reconocer la volatilidad o la certidumbre del dinero en donde se vaya a meter. Eso es muy importante. Así es. Alfredo Pérez Moreno, bienvenido. Un gustazo. Beto, muy amable, muchísimas gracias. Buen día. Un gusto en haber estado con ustedes.